¿Alguna vez te has preguntado qué asombroso secreto se esconde en la figura de Enoc? La Biblia nos ofrece un enigma fascinante en su historia, presentándonos a un hombre que no experimentó la muerte. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido el eje central de toda la creación, revelándose como el único y verdadero Dios. En el libro de Génesis se nos introduce al Creador del universo y su magnífica obra. Pero dentro de este vasto relato, en el 5.º capítulo de Génesis, encontramos algo extraordinario, la historia de Enoc, un hombre que caminó con Dios y luego fue llevado sin experimentar la muerte. ¿Qué significó realmente este caminar con Dios y qué lecciones podemos extraer de su vida para nuestras propias vidas? El libro de Génesis nos lleva a través de los eventos cruciales de la creación, la caída del hombre y las primeras generaciones de la humanidad. En el 5.º capítulo, leemos una genealogía que narra la línea de descendencia desde Adán hasta Noé. Es un capítulo donde la frase «y luego murió» se repite constantemente, destacando la inevitable realidad de la muerte. Sin embargo, en medio de este patrón, se nos presenta una excepción notable: Enoc. Génesis 5:21-24 dice: «Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios». Esta breve mención ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual, ya que describe un final diferente al de cualquier otro personaje en esa genealogía. No hay mención de muerte, cuerpo o sepultura, simplemente desapareció porque le llevó Dios. Para comprender el secreto de Enoc, debemos profundizar en lo que significa caminar con Dios. El autor de Hebreos ilumina esta frase al hablar de Enoc en el contexto de la fe. En Hebreos 11:5-6 leemos: «Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque Dios le había trasladado, porque antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan». Aquí se nos da una pista crucial sobre la relación de Enoc con Dios. Su vida fue una manifestación de fe. Enoc creyó en Dios y vivió de una manera que agradó al Creador. Caminar con Dios, como lo hizo Enoc, implica una relación íntima y continua con Él. No es simplemente seguir reglas o rituales religiosos, sino vivir de manera que nuestra vida esté alineada con la voluntad divina. Enoc no caminó delante de Dios dictando su propio camino, ni detrás de Dios siguiendo a regañadientes. Caminó con Dios en armonía con sus propósitos y deseos. Este caminar refleja una vida de devoción, amor y obediencia. A mitad de esta reflexión, te invito a considerar cómo puedes caminar con Dios en tu propia vida. ¿Estás viviendo una fe activa que busca agradar a Dios en todo momento? Enoc nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una dedicación constante a conocer y seguir a Dios. Si esta historia te inspira, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que explore las grandes enseñanzas de la Biblia. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Queremos saber cómo esta historia te motiva a fortalecer tu relación con Dios. La clave del caminar de Enoc con Dios fue su fe. La Biblia nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto no solo fue cierto para Enoc, sino que es una verdad universal para todos los creyentes. La fe de Enoc no era una fe ciega o vacía, era una confianza plena en la realidad de Dios y en su justicia. Enoc vivió en un tiempo en que la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, pero él eligió un camino diferente. Su vida fue una declaración de que él creía en un Dios que no se veía, pero que estaba muy presente.
La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que vivieron por fe, pero la historia de Enoc es única porque fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Esto no solo subraya la singularidad de su relación con Dios, sino que también prefigura la promesa de vida eterna para aquellos que creen. La fe como la de Enoc es una fe que mira más allá de las circunstancias presentes y se fija en las promesas de Dios. Es una fe que confía en que, sin importar las situaciones difíciles, Dios tiene un propósito y un plan perfecto. Enoc es una figura única en la Biblia, no solo por su misteriosa desaparición, sino también por el profundo ejemplo de fe que dejó para todas las generaciones posteriores. Su vida es un testimonio de cómo una fe verdadera y viva puede transformar una existencia ordinaria en una caminata extraordinaria con Dios. La fe de Enoc no era una creencia superficial o una simple aceptación de dogmas, era una confianza inquebrantable en Dios, una relación íntima y continua con el Creador que trascendía las circunstancias de su tiempo. La Biblia nos dice en Hebreos 11:5-6: Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Este pasaje destaca que la fe de Enoc no solo le permitió caminar con Dios, sino que también le permitió agradar a Dios. Esta es una afirmación poderosa, ya que señala que la relación de Enoc con Dios estaba fundamentada en una fe que iba más allá de las obras o rituales. Era una fe que se manifestaba en cada aspecto de su vida, una fe que lo hacía buscar diligentemente a Dios y confiar en Él por encima de todo. La fe de Enoc era activa y dinámica. No se limitaba a creer en la existencia de Dios. Implicaba una búsqueda constante de una relación más profunda con Él. Enoc entendía que la fe no era solo un componente pasivo de su vida espiritual, sino una fuerza activa que lo impulsaba a vivir de una manera que agradara a Dios. Esta fe lo llevó a una vida de obediencia y reverencia, incluso en medio de una generación que se alejaba cada vez más de Dios. Enoc vivió en un tiempo de gran maldad y corrupción, pero su fe le permitió mantenerse puro y fiel a los mandamientos divinos. Una de las características más notables de la fe de Enoc es su perseverancia. Caminó con Dios durante 300 años, un periodo prolongado que demuestra su compromiso inquebrantable. Esta perseverancia en la fe es especialmente significativa cuando consideramos el entorno en el que vivía, lleno de pecado y decadencia. Enoc no solo creía en Dios, vivía su fe diariamente, confiando en las promesas de Dios y actuando en conformidad con su voluntad. Otra faceta fascinante de la vida de Enoc es su papel como profeta. En el libro de Judas, versículos 14-15, se menciona que Enoc profetizó sobre el juicio venidero de Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». Enoc, viviendo en una época temprana de la humanidad, fue capaz de prever el juicio final y la venida de Cristo. Esto muestra que Enoc no solo caminó con Dios, sino que también tuvo una visión profunda de los planes divinos. La profecía de Enoc es una advertencia clara para todos nosotros. Nos recuerda que habrá un día de juicio y que todos seremos responsables de nuestras acciones y palabras. Enoc vivió con una conciencia clara de la justicia de Dios y predicó la verdad a su generación. Esto subraya la importancia de vivir una vida recta y piadosa, anticipando el día en que Dios juzgará al mundo. Mientras reflexionas sobre la inspiradora historia de Enoc y el poder de su fe, te invito a examinar tu propia vida. ¿Estás caminando con Dios con la misma dedicación y confianza? Te animo a fortalecer tu fe,
buscar una relación más profunda con Dios y vivir de una manera que le agrade.